Señales Financieras, un podcast de Diario Financiero en alianza con Sura Investments. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Señales Financieras, el espacio donde conversamos con los protagonistas del mercado sobre los temas que están marcando la agenda económica y financiera. Soy Francisco Noguera y hoy tenemos un invitado especial que viene desde Colombia. Se trata del gerente de inversiones, o también conocido como CIO, de Sura Investment, César Cuervo. César es quien lidera la estrategia de inversión de esta compañía con presencia en 4 países de la región y más de 24.000 millones de dólares en activos bajo administración, lo que la convierte al mismo tiempo en la plataforma de inversión líder en Latinoamérica. Una gran responsabilidad y más aún en tiempos volátiles como el actual. También, como en cada capítulo, conversamos con Ariel Nachari sobre las oportunidades que se abrieron en las últimas semanas y cómo ajustar los portafolios. Pero, antes de eso, repasamos los temas que han hecho noticia en el mercado financiero los últimos días. A nivel internacional, partimos con la geopolítica, y es que se percibe una pausa en la búsqueda de negociaciones de paz en la guerra de Rusia y Ucrania. A comienzos de esta semana, la Casa Blanca dijo que el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin, previsto en Budapest para finales de octubre, no tendría lugar en un futuro inmediato. Y pese a que luego el gobierno ruso afirmó que continúan los preparativos de esta reunión, los avances para llegar al fin de este conflicto parecen alejarse cada vez más. Por otro lado, también persisten tensiones entre las relaciones de Estados Unidos y China y la interrogante de cara a la reunión que se espera que tengan los dos presidentes en la cumbre APEC de la próxima semana. En el ámbito corporativo, ya comenzó la temporada de resultados de las empresas correspondientes al tercer trimestre. Y en Wall Street, los grandes bancos estadounidenses reportaron positivos resultados, beneficiándose de la mayor actividad de fusiones y adquisiciones, M&A, y también del trading. Ahora, los ojos estarán puestos en las empresas tecnológicas, donde recordemos que las 7 firmas más grandes representan más del 30% del mercado accionario estadounidense. También en los mercados, el rally del oro se tomó una pausa. El metal registró su mayor liquidación desde el 2020 y se habla de una corrección luego que este metal protagonizara un rally que lo llevó a incrementar su precio en más de un 60% en lo que va de este año. En Japón, tras un histórico acuerdo político, Sanae Takaichi asumió como primera ministra. Será la primera mujer en liderar el gobierno japonés y su llegada se da en medio de una ola de optimismo bursátil, promesas de reformas económicas, recortes de impuestos y mayor gasto en defensa. La bolsa de Japón ha escalado un 28% en dólares en lo que va del año. Y a nivel local, la Junta de Accionistas de la TAM aprobó la cancelación del 5% de sus acciones. Los papeles serán sacados de circulación luego de ejecutar 2 programas de recompras por esa misma cantidad de acciones. Y la decisión al mismo tiempo abre la puerta a nuevas recompras por parte de la administración. En el mercado de renta fija, también esta semana hizo noticia Enaex, quien colocó un bono por más de 100 millones de dólares y registró el menor spread de un corporativo no bancario en el año. La nueva deuda en UF logra un diferencial de 72 puntos. Bueno, de muchos de estos temas conversamos hoy con nuestro invitado César Cuervo. César, como les comentaba, es de nacionalidad colombiana, suma más de 8 años en Sura y 20 en el mercado financiero. Sus decisiones y su visión definen el rumbo de los más de 24.000 millones de dólares que administra esta firma. César, muy bienvenido a Señales Financieras. ¿Cómo está? Muy bien, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Me gustaría que comenzáramos a conversar un poco sobre el mercado a nivel general. Hay distintos riesgos. Pese a eso, las bolsas siguen en máximos y hay bastante euforia por parte de los inversionistas. Podríamos partir intentando dilucidar cuáles son las mayores interrogantes que hoy día están viendo los inversionistas. Claro, hay varias cosas que hay que tener en cuenta en la coyuntura actual y hemos estado además, quizás empezar reconociendo eso, inmersos en una nube como de incertidumbre política a raíz de los anuncios un poco más controversiales y las decisiones de la administración Trump en esta segunda etapa. Y eso le quita visibilidad quizás a la realidad macroeconómica que hay detrás de Estados Unidos y las implicaciones que eso tiene a nivel global. Creo que una de las grandes preguntas gira en torno a cuál va a ser el impacto más de largo plazo de los anuncios de Trump, ¿no? Hasta ahora pareciera que las presiones inflacionarias provenientes, por ejemplo, de los aranceles, no se están sintiendo en la magnitud que algunas personas consideraban y que de todas maneras están siendo más un impacto de una única vez en lugar de tener un efecto negativo de muy largo plazo. Pero lo cierto es que eso sí debería tener una naturaleza inflacionaria. A eso hay que sumarle el impacto que
que deberían tener pues la reducción en la migración. La política migratoria está siendo muy clara, contundente, todo lo que está pasando con ICE y lo que se está desincentivando la llegada a Estados Unidos. Eso también es inflacionario porque en la medida que el mercado laboral debe enfrentar costos más altos porque hay menos oferta de mano de obra, pues debería tener presiones inflacionarias. Y quizás esa es una de las grandes preguntas que el público inversionista en este momento tiene. Vamos a ver una inflación que podríamos llamar estructuralmente más alta en Estados Unidos. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Uno, para la financiación de las compañías y dos, para la renta fija de más largo plazo. Y si este llamado, digamos, la prima de plazo, el term premium, nos va a hacer que debamos acostumbrarnos a ver los tesoros de más largo plazo en tasas más cercanas a las actuales, ¿no? Y no tanto esperar contracciones adicionales de 50 o 100 puntos básicos en las tasas de descuento. Entonces yo creo que en este momento en el mundo las grandes preguntas giran en torno a la situación macro en Estados Unidos, tanto en inflación como en tasas de interés, las acciones de la Reserva Federal, y por otro lado también teniendo como protagonista a Estados Unidos qué va a ocurrir con China y la relación con China. Este tal vez es un juego de más largo plazo. Hay reuniones en ciernes en el cortísimo plazo entre Xi Jinping y Donald Trump, pero esta es una discusión que va a durar más allá del gobierno de Trump sobre, digamos, la preponderancia como país, como potencia máxima en el mundo. Y esta es una discusión que va a estar bastante más larga y que por lo tanto va a ser un factor predominante en las discusiones de posicionamiento de un portafolio global. Y desde el punto de vista de ustedes, estas mismas interrogantes, ¿cómo las están proyectando? O sea, ¿cómo están viendo el consumo de Estados Unidos, el crecimiento y la inflación, y también las tasas? Claro, creo que hemos visto hasta ahora algunas señales de algo de relajación del mercado laboral, un poco menos fuerte que en el pasado, y eso también ha dado algunos argumentos para que la Reserva Federal efectivamente se empiece a mover. Pero nosotros no estamos viendo un escenario recesivo inminente, y esa ha sido la tesis sobre la que nosotros hemos estado recomendando y haciendo posicionamiento de nuestros propios portafolios un poco más cargados hacia la renta variable. Eso no quiere decir que creamos que la renta fija va a tener un mal desempeño, pero creemos que el retorno esperado potencial de los dos activos favorece más la tesis de renta variable, porque seguimos en una fase expansiva del ciclo económico. Estamos viendo todavía que las utilidades por acción proyectadas para el mundo empresarial, y no solamente en Estados Unidos, sino en general en el mundo desarrollado, y siendo selectivos también en el mundo emergente, también apuntan al alza. Y eso lo que sugiere es que esa realidad macro de un crecimiento, sí quizás más moderado, pero positivo, no en un estado de recesión, debería seguir sustentando utilidades que se mantienen creciendo, y por lo tanto la tesis de la renta variable sigue siendo robusta, más considerando que el sesgo de las tasas debería ser a la baja. Súper claro. Y si tal vez ampliamos el espectro que analizamos más allá de Estados Unidos, hay ciertas posturas que están viendo con buenos ojos lo que está pasando en Europa, la historia europea. ¿Cómo están viendo ustedes específicamente ese territorio, y si hay tal vez otras zonas que también estén siendo atractivas para los portafolios? Europa, quizás por razones que nadie anticipaba, se está viendo forzado en lo que va del año 2025 a ajustar muchas políticas y también a que el mundo empresarial tome decisiones de inversión que marcan en alguna medida un antes y un después. ¿Y en qué lo estamos viendo con mucha claridad? La industria militar, por ejemplo, y todas las otras industrias que tienen alguna implicación en la cadena de suministro de la industria militar, las telecomunicaciones, la logística, el transporte, la tecnología, están recibiendo más inversión porque, como una externalidad de toda esta situación de Trump y de este nuevo mundo multipolar en donde Europa occidental ya no puede confiar como antes en que para la defensa contaba con Estados Unidos y digamos la protección indiscutible de la OTAN, pues se está viendo forzado a invertir más a un sector público que también gasta bastante más en defensa y en otras cosas, y eso está haciendo que en general
haya un mayor interés por parte del público inversionista en analizar esos sectores o esas compañías que están invirtiendo más y donde podemos estar empezando a ver retornos del equity más atractivos. Y ya está pasando, de hecho. ¿Es una apuesta más selectiva? Sí, yo creo que no todos los países, uno no puede considerar a Europa como un único bloque. La Europa continental, por ejemplo, versus el Reino Unido, son historias un poco diferentes, pero en términos generales lo que ha mostrado el desempeño de la bolsa este año es que hay historias interesantes en diferentes segmentos y puede ser una buena oportunidad de diversificación de portafolios en renta variable si es que no se quiere mantener una dependencia tan exclusiva en el mercado de Estados Unidos. Tal vez profundizando en el caso de Estados Unidos, hemos visto distintos inversionistas muy reconocidos, también organismos internacionales, que han hablado de valorizaciones muy altas. Y los datos así lo reflejan, las valorizaciones están muy altas. ¿Cuál es la visión desde Sura Investment sobre estos precios? Y al mismo tiempo si coincide que tal vez estamos en una especie de burbuja, siempre con ese recuerdo de las .com en la década de los 2000. Es una súper buena pregunta y está en boca de todo el mundo. Todos los inversionistas están en este momento pensando si es el momento o no de tomar utilidades después de que el Standard & Poor's no para de tocar máximos históricos. Nosotros identificamos una diferencia sustancial frente al ejemplo que ponías de las .com que tiene que ver con la capacidad real de generar utilidades. Es cierto que estamos en múltiplos muy altos, que están descontando crecimientos de utilidades que son significativamente superiores al de otros mercados o dentro de tecnología comparado con otros sectores, pero la realidad es que cuando uno mira la historia reciente y cuando mira las proyecciones que tienen las propias compañías en sus ejercicios de presupuestación y también los analistas de mercado, la realidad es que sí son múltiplos altos, que tienen implícitos crecimientos de utilidades también muy altos, pero que no dejan de ser relativamente consistentes con lo que esas mismas compañías que hoy se ven caras han mostrado en crecimiento de utilidades recientemente y lo que está proyectando el mercado que van a seguir siendo esas utilidades. Y son utilidades de verdad. La otra diferencia que hay con la crisis de las .com a comienzos de los 2000 tiene que ver con que las valoraciones de esas compañías en ese momento estaban demasiado sustentadas en potenciales acciones. El éxito posible de transformar clics en ingresos, por ejemplo, o ingresos causados contablemente en ingresos reales de caja. Ese no es el caso de Nvidia, no es el caso de Alphabet, estas compañías están siendo capaces de generar utilidades y en esa misma línea de generar caja y retornos para los accionistas. Ahora, eso no significa que estén especialmente baratas. Nosotros mantenemos una postura constructiva en la renta variable de Estados Unidos, pero al mismo tiempo hemos también optado por diversificar y por eso, volviendo a la pregunta anterior, hemos también empezado a invertir un poco más activamente en la renta variable en Europa, en Japón y en algunas regiones del mundo emergente como América Latina, en donde nosotros hemos mantenido una postura positiva desde hace ya varios meses, porque veíamos oportunidades muy interesantes, sobre todo volviendo al punto de las valoraciones, por múltiplos muy bajos. Profundizando tal vez en el caso de América Latina, hemos vivido un rally muy fuerte durante el año, rendimiento sobre el 20%. ¿Desde Sura Investment creen que queda espacio para eso? ¿O por el contrario, realmente estamos ya en el fin un poco de esta euforia? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay todavía espacio para retornos adicionales, sin que eso signifique que no se haya cerrado un poco la oportunidad, porque los múltiplos estaban dramáticamente bajos. Teníamos muchas compañías en América Latina que estaban transando por debajo de su valor en libros y eran una oportunidad de inversión muy clara, pero ya después de rentabilidades de los últimos 12 meses o en algunos casos más, 18 o 24 meses, de 100%, bolsas que han duplicado su valor en un periodo de tiempo relativamente corto, pues indudablemente como argumento para que sea un punto de entrada interesante, las valoraciones han perdido robustez dentro de esta tesis de inversión. Eso no significa que no podamos esperar rendimientos positivos adicionales desde los niveles actuales, porque la realidad es que en la misma línea de lo que está pasando, que comentábamos ahora con Estados Unidos, las compañías latinoamericanas
en Chile en particular, por ejemplo, siguen mostrando un repunte, un empinamiento en las expectativas de crecimiento de sus utilidades por acción, que eso es en últimas lo que debería, más allá del ruido que el mercado pueda tener y las valoraciones que fluctúan con el sentimiento de los inversionistas, las utilidades deberían ser el motor principal o el fundamento principal para que las acciones valgan más. Entonces, dado que tenemos expectativas de crecimiento moderado pero positivo y utilidades que deberían mantener una tendencia creciente, pues no vemos razón para que en un portafolio bien diversificado ya no haya cabida para la renta variable latinoamericana. Esa perspectiva positiva que tienen del asset class aquí en la región, ¿se coincide o al mismo tiempo ven un cambio de tendencia en lo que fue el ciclo de los mercados emergentes? Pensando que en la última década los mercados desarrollados, específicamente Estados Unidos, o sea, absorbieron todo el crecimiento y por otro lado mercados emergentes quedaron muy rezagados. Ahora podríamos estar frente a un cambio de ciclo. No sé si tanto así como un cambio de ciclo, pero nosotros sí estamos viendo desde Sura Investments una oportunidad para balancear un poco mejor la exposición a renta variable global, y el mundo emergente está teniendo cabida en ese portafolio más balanceado. Nosotros, de hecho, vemos que hay tendencias macro o factores macro que también sustentan eso, más allá del buen desempeño de los mercados emergentes por sí mismos, como por ejemplo los diferenciales de tasas de interés, en donde las tasas del mercado del mundo emergente, con algunas excepciones puntuales, pero en general ofrecen un diferencial interesante frente a lo que se espera que sea la tasa de la Reserva Federal en un plazo relativamente corto durante los próximos 12 meses, con lo que el mercado está descontando de recortes adicionales. Y en esa misma línea o en conjunción con ese factor también una relativa debilidad del dólar que podría continuar dependiendo del ruido político, de las decisiones de la Reserva Federal, pero que en suma hace que las acciones del mundo emergente se vean atractivas. Y eso también ocurre cuando pensamos en la renta fija. La renta fija en moneda local y la renta fija del mundo emergente han sido dos de los asset classes que han tenido un desempeño sobresaliente en lo que va ocurrido el 2025, producto de ese fenómeno de inversionistas globales que en busca de mejores yields, ante la expectativa de caídas de las rentabilidades en el mundo desarrollado en la renta fija, van al mundo emergente buscando oportunidades más atractivas en términos de retorno ajustado por riesgo. Dentro de la renta variable en la región, ¿cuáles son los países favoritos? Hace algunos meses era Chile, ¿sigue siendo? Seguimos viendo con buenos ojos Chile. Es un mercado que nos gusta, no tanto ya por las valoraciones, porque se han encarecido un poco en el relativo, o más que encarecerse, han hecho catch up, digamos, porque estaban muy baratas. Pero vemos que el crecimiento de las utilidades debería justificar algún retorno adicional. En términos generales, en América Latina tenemos una postura positiva donde estamos un poco más cautos en la renta variable mexicana, porque el crecimiento, la historia de actividad económica en México y la incertidumbre que de alguna manera permea desde Estados Unidos y cruza la frontera, también ha hecho que haya más cautela en los inversionistas globales y locales en la renta variable mexicana. Y eso nos ha hecho nosotros también ser un poco más cautos en la exposición a la renta variable mexicana. Pero la región como un todo sigue estando dentro de nuestras sobreponderaciones. Brasil, no podemos dejar afuera a Brasil. ¿Alguna visión sobre la postura de...? Sí, a ver, Brasil tiene unos retos interesantes, unos desafíos importantes tanto en lo político como en cuanto a crecimiento. Sin embargo, uno no puede tener una postura constructiva en América Latina si no estuviera más o menos tranquilo con la tesis de inversión en Brasil. Y nosotros vemos que esta tesis de crecimientos más bajos pero estables, de atractivo relativo de las monedas locales y de utilidades que van a seguir creciendo en el mediano plazo, pues Brasil no es la excepción de esa tesis que tenemos para la región en el agregado. Pasando a otros asset class, a la deuda privada, en los últimos años podríamos decir que hay un activo muy de moda que es efectivamente la deuda privada. Y hemos visto un boom de los activos administrados que han aumentado. Y en las últimas semanas vimos que en Wall Street un par de firmas entraron en default y se levantaron ciertas alertas. Incluso JP Morgan advirtió que podría ser los primeros casos de algo más sistémico. ¿Cuál es la postura desde Sura Investment de este asset class y si realmente están viendo riesgos preocupantes para los inversionistas? Es una gran pregunta y muy, muy actual.
varias cosas antes de responderte específicamente esa pregunta puntual. Nosotros en el mundo de la deuda de mayor riesgo crediticio, como el high yield o la deuda emergente, tanto en moneda dura como en moneda local, no hemos visto deterioros de la calidad crediticia. De hecho, cuando uno mira la renta fija high yield como un todo, lo que ha habido es de hecho una mejora en la calidad crediticia. La calificación promedio de los emisores que hay hoy es mejor que la calificación promedio de los emisores que había 3 años o antes de la pandemia. Entonces, no estamos viendo deterioros y de hecho la demanda por high yield y la demanda por deuda emergente se ha mantenido creciente y las emisiones tanto de deuda soberana como de deuda corporativa, incluso latinoamericana, han tenido unos niveles de sobresuscripción que dan cuenta de que el público inversionista está tranquilo con ese riesgo crediticio. Bueno, los spreads están muy comprimidos, justamente. Exactamente, los spreads han estado muy comprimidos y no por falta de oferta, porque en algún momento también lo que pasó es que las compañías de más alto riesgo crediticio aprovecharon para financiarse muy bien durante la pandemia con tasas muy bajas, pero ya estamos viendo vencimientos de eso. Entonces, si bien los spreads estaban comprimidos porque no había papel suficiente hasta hace relativamente poco y los inversionistas igual querían seguir invirtiendo en ese asset class, hoy en día esas compañías que se financiaron hace unos años están saliendo a refinanciar y están logrando hacerlo a tasas atractivas y con sobredemandas en las emisiones. Entonces, no es una preocupación el riesgo crediticio. Ahora, ¿eso qué significa entonces para la deuda privada? Que efectivamente las compañías de mayor riesgo aún dentro de ese mundo no soberano están pasando más al mercado privado para buscar financiación. Entonces, eso sí es una realidad que ocurre no solamente en los mercados desarrollados, sino que hemos visto también en mercados emergentes y América Latina no es la excepción. Ahora, la pregunta sobre si vemos un riesgo sistémico para la deuda privada, la realidad es que por ahora no lo estamos viendo. No podemos tampoco decir que son estos dos eventos de las semanas anteriores absolutamente aislados. Entonces, si bien no vemos un riesgo sistémico, lo que sí estamos haciendo nosotros como inversionistas también de fondos, de CLOs y de todas estas iniciativas de deuda privada, es ser muy cuidadosos con el proceso de inversión. Y eso también para todas las personas que puedan ver esta conversación en el futuro, una recomendación que hacemos nosotros es ser muy cuidadosos con el análisis que se hace de cuál es el proceso que esos gestores siguen a la hora de la originación. ¿A quién le prestan plata? ¿Cuáles son los criterios que siguen? ¿Qué tan riguroso es ese proceso de debida diligencia para definir a quién se hacen los desembolsos? Y también muy importante, cuál es el seguimiento que se hace una vez se hace el préstamo, ¿no? Esas compañías que originan ese crédito, luego qué seguimiento le hacen a los indicadores operativos y financieros de las empresas que fueron sujetas de ese crédito. Y por otro lado, también cómo gestionan dentro del portafolio, cuál es la política de provisiones que se tienen, cómo se revelan los deterioros de los indicadores operativos y financieros. Y eso es algo que no se puede perder de vista a la hora de invertir en un asset class que por definición es mucho más opaco que la deuda pública porque la disponibilidad de información es significativamente menor. César Cuervo, gerente de inversiones de Sura Investment, muchísimas gracias por estar con nosotros en Señales Financieras. A ti muchas gracias, Francisco. En cuanto a la agenda que marcará los próximos días, el miércoles, Wall Street seguirá la decisión de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se espera un recorte de 25 puntos bases. Los inversionistas también estarán mirando cómo evoluciona el cierre del gobierno federal de Estados Unidos, que ya se alarga por más de 3 semanas y figura como el segundo mayor de la historia. La atención se centra en el IPC de septiembre, que fue reagendado para este viernes debido a que no se pudo cumplir con la fecha original. En Chile, la próxima semana se conocerá la tasa de desempleo, mientras que en el ámbito corporativo comenzará la entrega de resultados. El primero en publicar será Parque Arauco y luego vendrá firmas como Colbún, Andina, Gasco, Banco de Chile, entre otras. Paralelamente, la política continuará marcando la agenda a solo semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Eso es lo que va a venir, y para saber cómo posicionar los portafolios en medio de este escenario, estamos nuevamente con Ariel Nachari. Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, acá feliz de estar nuevamente. Súper. Ariel, la próxima semana se reúnen los miembros de la Reserva Federal el día miércoles y se espera, o el mercado da por descontado, un recorte de 25 puntos base.
¿Cuál es la visión que tienen de lo que va a pasar por parte de Sura Investment y al mismo tiempo la relación de cómo ajustar los portafolios para eso? Sí, nosotros estamos bastante alineados con lo que opina el mercado. De hecho, la reunión de septiembre, la Fed abrió el camino para tener 2 recortes más este año. Y como quedan 2 reuniones, lo más probable es que estas se concreten ahora en octubre y tengamos una más en diciembre. La Fed tiene el desafío de entrar a esta reunión de política monetaria sin los últimos datos actualizados de empleo. Veníamos con un debilitamiento del empleo, pero todo este cierre de gobierno hace que no tengamos mucha visibilidad sobre lo que pasó en septiembre. Tampoco hemos tenido publicación de últimas cifras de inflación. Está en duda si este viernes vamos a tener o no la publicación finalmente del IPC, pero a pesar de esto, creo que las variables más fundamentales que está mirando la Reserva Federal no han cambiado. Hoy la tasa sigue en niveles restrictivos, lo que hace que hay espacio para recortar tasa y ver cómo va reaccionando la economía. Así que no esperamos ninguna sorpresa desde ese lado. Y en general nuestros portafolios siguen con una visión favorable a activos de riesgo, favorable para la renta variable. Estamos en medio de la temporada de resultados corporativos del S&P 500 del tercer trimestre. Ariel, ya reportaron los grandes bancos, un resultado súper bueno, y ahora están empezando a reportar las magníficas, estas 7 empresas Así que es. tienen el 30% de la capitalización del S&P 500. Un poco cómo están viendo lo que puede pasar ahí y la incidencia que va a tener en la renta variable estadounidense. Sí, antes de iniciar la temporada de resultados se esperaba un crecimiento de utilidades trimestre contra el mismo trimestre del año anterior de un 8%. Creemos que es altamente probable que se terminen superando estas expectativas. El sector financiero ha dado buenos resultados y dentro de esos resultados uno puede desglosar un buen estado de la economía norteamericana y un consumo que todavía es resiliente. Esperamos que eso que se reflejó en los datos de las compañías financieras se vea en el resto de la semana. Sí puede haber volatilidad porque hoy en día, sobre todo para esas magníficas 7 que tú mencionas, las expectativas son altas y es difícil dejar completamente tranquilo al mercado. Los últimos trimestres lo han hecho, han superado las expectativas. Esperamos que el sector tecnológico y el de servicio de comunicación, donde se concentran estas 7 magníficas, sí sigan sacando una diferencia relevante en términos de crecimiento anual respecto a otros sectores, pero las valorizaciones están desafiantes y por ende no va a ser fácil, sobre todo en esas compañías, satisfacer a los inversionistas. Volviendo al tema de la renta fija, Ariel, ¿hay al analizar por geografía cómo están ahí las posiciones? ¿Están viendo con mayor interés lo que es Estados Unidos, tal vez, o más local, emergente? Sí, nosotros tenemos posicionamiento bien diversificado. Nosotros acá somos bastante fuertes en renta fija local, entonces nuestros portafolios tienen una gran proporción de renta fija chilena. Estamos con niveles de tasa atractivos todavía, lo que sobre todo para nuestros clientes conservadores no funciona muy bien. No tenemos este riesgo de tipo de cambio con la renta fija internacional, pero en general ha sido un muy buen año para todas las clases de activos. Nuestros clientes conservadores en general se están enfrentando a un medio ambiente de tasas de interés que no estaban acostumbrados en los últimos 5 años. O sea, veníamos de tasas muy bajas y sacar retorno de la renta fija era bien complicado. Hoy, con las tasas en los niveles que están ahora, sí se puede acceder a retorno atractivo. Y ahí, en renta fija local particularmente, nosotros estamos recomendando ubicarse en la zona media de la curva. O sea, salir de los depósitos a plazo, salir de los fondos cortos y money market y ubicarse en fondos que inviertan en bonos en UF entre 3 y 5 años. Es una oportunidad para los más aversos al riesgo. Es una oportunidad que nosotros venimos comunicando ya hace 1 año y medio, 2 años. Creemos que todavía hay espacio, sobre todo para los que no lo han hecho, pero es algo que ya está ocurriendo y ya uno puede ver cómo esos fondos medianos y largos han tenido un mejor desempeño que los fondos cortos, que los money markets se vienen quedando
atrás y se hace prácticamente una necesidad ya empezar a mover los portafolios para poder tener rentabilidades reales atractivas y positivas. Ariel Nachari, estratega jefe de inversiones en Sura Investment, muchísimas gracias por entregarnos las claves que marcarán las próximas semanas. Gracias a ti, Francisco. Bueno, y con esto nos despedimos de un nuevo capítulo de Señales Financieras. Pueden escucharnos en Spotify, YouTube y df.cl. Los dejo muy invitados a seguirnos y no se pierdan el próximo capítulo. Señales Financieras, un podcast de Diario Financiero en alianza con Sura Investments.